buenos días, gracias nuevamente por su compañía y por su predilección. Estamos aquí después de un desperfecto técnico. Buenos días, familia, Dios los bendiga. ¡Buenos días! Vamos a orar. Sofía. Señor Jesús, te pido por todos los profes de la Tacunga, no solo por los de la Tacunga, sino por los del mundo y los de la galaxia, para que puedan enseñar bien y que sus estudiantes no se porten mal. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén y amén. Christopher. Señor, te pido por los adolescentes. No solo los adolescentes, sino yo también. Nuestros padres nos dan amor infinito. Nos han cuidado desde que nacimos. ¿Y les devolvemos ira, resentimiento, malas caras? No creo que sea justo, Señor. Ayúdanos a portarnos mejor y a ser más positivos, leer tu palabra y seguir adelante. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mamita, quiero invitarle a que nos dirija la lectura comunitaria de esta mañana, anclada en Salmos 51, versículo 1 al 17. Vamos con fe. Amén. En esta mañana vamos a leer Salmos 51, del 1 al 17, y dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que han quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y tus pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un corazón quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Esta es palabra de Dios. Para el ¡Pueblo de Dios! Por tu gracia estamos aquí, Señor, nuestro Dios. Sofía, ¿orarías por mí para que no tenga miedo de predicar esta mañana? Sí. Señor Jesús, te pido por mi papi que no tenga miedo de hablar al frente de, si es posible, 1000 personas o toda la galaxia para que le estén escuchando. Porque él sé que tiene un buen corazón y sí va a predicar sin miedo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, y amén. amén y amén. Amén. Bienvenidos esta mañana a la experiencia que llamamos el Consejo Divino, que no es otra cosa que la explicación de la palabra de Dios para el progreso y desarrollo de nuestras vidas, para nuestra superación y para el avance y la bendición de nuestra ciudad. Pues si hacemos caso a la palabra de Dios, entonces Dios nos va a bendecir en las otras áreas de nuestra vida. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Amén, amén. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de redes sociales y más tarde se repetirán también este mensaje de esta mañana. Crudo, duro y seguro. Hoy quiero hablarles acerca de la seguridad de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en un mundo que nos ofrece promesas vacías.
seguridad en el dinero, estabilidad en las tendencias y verdad en las opiniones de moda. Pero ¿qué ocurre cuando el suelo que pisamos se hace pedazos? Hablo de manera metafórica. La crisis, el dolor y la incertidumbre nos recuerdan que necesitamos algo más firme. Hoy la palabra de Dios nos confronta con 3 palabras claves: crudo, duro y seguro. La palabra de Dios es cruda porque es la verdad sin disfraces. La palabra de Dios es dura porque exige decisión. La palabra de Dios es segura porque es fundamento inquebrantable. Expliquemos, ¿por qué decimos que la palabra de Dios es cruda? O sea, una verdad sin disfraces. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, Hebreos 4:14. Dios no nos habla con medias tintas. Su palabra es cruda como una chuleta sin cocinar. No está adaptada a nuestros caprichos. Nos muestra el pecado, nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Como cuando Jesús dijo: ninguno puede servir a 2 señores, Mateo 6:24. O todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan, Lucas 13:3. ¿Por qué esta crudeza? Usted se preguntará. Porque solo la verdad sin filtros nos libera, Juan 8:32. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Juan 16:13, no es un asesor de nuestras excusas. Repito este pensamiento. El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, no es un asesor de nuestras excusas, sino que nos convence de pecado para llevarnos a la luz, para venir a la cruz de Cristo y hacer lo que es digno y justo delante de Dios. Lee, Christopher, por favor, Hebreos 4:12. Amén. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La crudeza, muchas gracias. La crudeza de la palabra de Dios es como un espejo que no nos deja mentirnos. Santiago 1:23-25. No es un mensaje de autoayuda que halaga el ego, sino una verdad que expone lo oculto de nuestro ser, de nuestra naturaleza pecaminosa. Déjame te lo explico con la siguiente evidencia. ¿Quieres escuchar la evidencia? Amén. Vamos a ver. Natán y David, un ejemplo clásico que todos recordamos. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé, no usó rodeos. Le dijo: tú eres el hombre. Segunda de Samuel 12:7. Por lo tanto, la crudeza de Dios no es crueldad, sino misericordia que lleva al arrepentimiento. Salmo 51. Cuando uno es confrontado por la crudeza de la palabra de Dios, uno se para en seco y uno dice: Dios me descubrió. Pensé que no me había visto nadie. Y la actitud correcta es venir en arrepentimiento y pedirle perdón a Dios, porque todo lo sabe. Y qué amor y qué gran misericordia que Él se digna en advertirnos y enviarnos un profeta o a alguien para que nos diga: ponte atento, para que nos diga: despierta, para que nos diga: deja el mal camino y vuelve al bueno, aunque no te guste. Otro ejemplo que resulta en evidencia. ¿Se acuerdan de Jesús y los fariseos? Cristo los llamó hipócritas. Cristo les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, a quienes vivían de apariencias. Mateo 23:27. Por lo tanto, su crudeza, la crudeza de Cristo, buscaba romper la ceguera espiritual. Nosotros vemos alrededor nuestro personas ciegas espiritualmente y que no hay poder humano. Les predicamos, les presentamos lo que dice la palabra de Dios, pero siempre se salen por la tangente, como decimos comúnmente. Siempre tienen un problema
para cada solución. Siempre tienen una mente negativa y no quieren acceder al regalo de la gracia de Dios, sino que prefieren quedarse dándole las espaldas a Dios, viviendo en apariencia e hipocresía. Examinemos el rol del Espíritu Santo hasta aquí. Veamos cómo se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un coach que nos adula, sino un convencedor. Daniel, lee por favor Juan 16:8. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Oh, yeah. Dios, el Espíritu Santo, nos muestra las áreas de nuestra vida que contradicen la palabra. Oh, cosa seria, ¿verdad? ¿Estás negando perdón? Dios, el Espíritu Santo, te recordará Mateo 6:15. Lea, Christopher. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Oh, ay, ay, ay. Cruda la palabra de Dios, pero es por nuestro bien, es para salvarnos. ¿Estás negando perdón a alguien? Él te recordará Mateo 6:15 que acaba de leer Christopher. ¿Estás justificando un pecado? El Espíritu Santo traerá a tu mente Salmo 32:5 que dice: confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. Entonces, ¿qué hago, pastor? Usted dice así, como que está entre la espada y la pared. Entonces yo le contestaré: haz algo práctico. No evites los pasajes bíblicos que te incomodan. Si un texto de la Biblia te duele, detente, por favor. Si estás leyendo algo y dices: uy, esto se acerca a mí, lo pasas rapidito y lo lees rapidito. No. Detente y ora: Espíritu Santo, ¿qué quieres dejarme ver aquí? Y como David, di: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139:23. Nosotros no debemos pretender que Dios no sabe. Dios sabe, porque a Él no lo podemos engañar. Entonces, la actitud correcta, debida, exacta en este instante es pedirle perdón a Dios. Y pedirle, como dijo el salmista en el Salmo 139:23, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Esto es ser cristiano. Esto es salir de la vida mundana en oposición a Dios, pensando como ese sistema que piensa en oposición a Dios nos ha enseñado a pensar. Esto es tomar la rienda de nuestras vidas y caminar por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Segunda, la palabra de Dios es dura. ¿Por qué? Porque exige decisión. Repita conmigo: Dios me exige decidirme por Él. Amén. La palabra dice: angosto es el camino que lleva a la vida. Mateo 7:14. La verdad de Dios también es dura. ¿Por qué es dura? Porque como una roca que no se mueve, nos pide renunciar a ídolos. La palabra de Dios nos exige renunciar a la adoración, devoción, respeto a ídolos. La palabra de Dios nos insta a perdonar, amar y cargar la cruz. Mi Dios, qué incómoda es a veces la palabra de Dios, porque nos llama la atención a hacer precisamente lo que no queremos hacer, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana está acostumbrada a lloriquear, y entonces la persona cercana a nosotros dice: oh pobrecito, oh pobrecita, y ya pasamos de ese problema. Pero qué bueno que Dios es más alto que nosotros, más grande, porque a Él no lo podemos manipular. A Dios no lo podemos usar a nuestro antojo, como algunas personas se aprovechan de otras personas y las manipulan. Amén. Amén. La palabra de Dios es incómoda, les repito. Como cuando Pedro quiso evitar la cruz de Cristo
y Jesús lo reprendió. Quítate delante de mí, Satanás. Mateo 16, 23. Pero en esa dureza, queridos, en esa dureza hay amor, porque Dios no nos deja vagar en la mediocridad. El Señor disciplina al que ama. Hebreos 12, 6. El Espíritu Santo no es una guía pasiva, es fuego que nos empuja a salir de la tibieza y vivir con valentía. La palabra de Dios es dura. ¿Por qué? Porque exige decisión. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 14. La palabra de Dios es dura en el sentido que no se dobla, sino que es firme y confiable para darnos la claridad en un mundo dominado por la satánica obscuridad. Jesús no negoció el costo del discipulado. Para demostrarlo, cito como evidencia 2 ejemplos: el joven rico y San Pedro caminando sobre el agua. ¿Con qué finalidad? De dejarles claro a ustedes a través de la evidencia que Jesús no negocia el costo del discipulado. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que cargar nuestra cruz, nuestra responsabilidad personal y privada de seguir a Jesús y continuar detrás de Él, siguiendo sus pisadas. He aquí la evidencia: el joven rico y San Pedro caminando sobre el agua. Cuando el joven millonario preguntó cómo heredar la vida eterna, Jesús no le dijo: haz lo que puedas, ya como sea. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo: vende todo lo que tienes. Marcos 10, 21. Jesús fue duro en esta ocasión. ¿Pero por qué? Porque quería ser amoroso. Buscaba liberarlo de su ídolo. ¿Cuál era el ídolo del joven rico? El dinero. Segunda evidencia: Pedro caminando sobre el agua. Jesús no calmó la tormenta de inmediato, si ustedes se fijan, sino que le ordenó: ven, ven. Mateo 14, 29. La dureza de la orden era una invitación a crecer en fe. Cuando Jesús le dice a Pedro: ven, ven, no era porque era malo, era porque estaba ahí, firme, y sabía cómo lo había creado a Pedro, sabía lo que había depositado en él. Pero ¿quién falló? Pedro, porque empezó a dudar. La dureza de la orden divina es una invitación para que nosotros crezcamos en fe. Nunca pensemos de nosotros: ay, Dios es malo, pobrecito de mí, ¿cómo me va a llamar Dios a hacer eso? Dios te está sacando de tu comodidad para que tu fe crezca. Otra vez, vamos, examinemos el rol del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo hasta aquí? El Espíritu Santo nos da la fortaleza para obedecer lo duro, pero necesario para salvar nuestras vidas. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Lea, por favor, Christopher. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Qué rica palabra! ¡Palabra de Dios! ¡Aleluya! En la persecución, los apóstoles, azotados por predicar, dice la Biblia, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. ¿Cómo sucedió esto? Porque el Espíritu los sostuvo. La palabra puede ser dura, la palabra puede ser cruda, pero cuando entras en la ola de Dios, ¿qué hace Dios? Te impulsa, te sostiene con su Espíritu. Si tú me vuelves a preguntar nuevamente: entonces, ¿qué hago, pastor? Te responderé lo mismo. Haz algo práctico. ¿Qué mandato de Dios te parece duro hoy? ¿Perdonar a alguien que te traicionó? ¿Dejar un hábito que te aleja de Cristo? No lo enfrentes con tus fuerzas. Grita, escúchame, grita cuando estás en ese momento de ansiedad. Grita: Espíritu Santo, rompe mi terquedad y dame tu poder para obedecerte. Amén. A veces uno tiene miedo, pero no debe tener miedo. Uno no tiene miedo para gritar gol de su equipo de fútbol favorito.
Uno no tiene miedo para gritar cuando está en el fútbol, en la cancha, o cuando está en una situación que necesita levantar la voz. Entonces, ¿por qué te intimidas cuando yo te digo, grita? Grita en tu habitación, grita donde estés orando. Espíritu Santo, rompe mi terquedad. Quiero obedecerte, Señor. Aleluya. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es segura? Porque es fundamento inquebrantable. Nadie puede contra la palabra de Dios. Nadie pudo contra la Biblia y nadie podrá. Amén. Más de 2000 años que la gente intenta a través de sofismas, a través de palabras elegantes, a través de excusas, a través de pura y vana terquedad, desacreditar la palabra de Dios, pero es fundamento que no se quiebra. Segunda de Timoteo 3:16. Lee, por favor, Christopher. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Qué rica palabra de Dios. En este mundo cambiante, la palabra es segura. Es el ancla en la tormenta, la brújula en el desierto. Aunque el mundo diga que la verdad es relativa, Dios declara lo siguiente. Escuche con atención. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, Juan 14:26, nos recuerda esta seguridad. Él no nos deja huérfanos, nos guía a la verdad, nos sostiene en la debilidad e interpreta la palabra en nuestro corazón. Prácticamente ya lo tenemos todo hecho y facilito. Solo debemos creer en Cristo y seguir tras sus pisadas. Repitamos juntos. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras mis palabras no pasarán. no pasarán. San Mateo 24:35. San Mateo 24:35. Amén. En un mundo de ideologías caprichosas, la palabra de Dios permanece. Primera de Pedro 1:25. Pensemos en este ejemplo. Ponga atención. Jesús, la palabra hecha carne. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La resurrección de Cristo es la garantía de que todas sus promesas son sí y amén. Segunda de Corintios 1:20. Nuevamente detengámonos del impulso de este fuego celestial y veamos cómo obra el Espíritu Santo una vez más. El Espíritu Santo es el sello de nuestra seguridad. Nos recuerda las promesas. En la angustia susurra el Espíritu Santo a nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Además, el Espíritu Santo obra así. Nos da la certeza de la salvación. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hagan esto, familia, seguidores. Cuando las circunstancias griten, Dios te ha abandonado, abre la palabra de Dios, abre la Biblia y deja que el Espíritu te hable. ¿Tienes miedo? Recuerda lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Tienes incertidumbre, tienes momentos de dolor. Recuerda, confía en el Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5-6. Para terminar, ¿cómo debemos responder a esta enseñanza? De 3 maneras. Número 1, acepta lo crudo. No huyas de las partes incómodas de la Biblia. Déjate confrontar. O como les decimos acá, déjate amar. Número 2, abraza lo duro. Permite que el Espíritu rompa tu orgullo y moldee tu carácter. No va a ser fácil, pero seguro es lo que tenemos que hacer. Y número 3, aférrate a lo seguro. En crisis, grita como el salmista gritaba: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. ¿Se imagina eso?
David, estando en situaciones difíciles y en su reinado o en otros episodios de su vida, se ponía a caminar pensando, ¿y ahora qué decisión voy a tomar? Y él gritaba, me imagino que abría las ventanas y gritaba, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y Dios, al ver esa gratitud y ese acto de fe, respondía con claridad de pensamiento para que David pudiese tomar buenas decisiones. La palabra de Dios es cruda para sanar, es dura para fortalecer y es segura para sostenernos. Hoy Cristo nos invita ¿a qué? A construir sobre la roca. Mateo 7:24. Su palabra es cruda, sí, dura también, pero es la única seguridad eterna. Y el Espíritu Santo es como un faro en la noche que nos guía a puerto seguro. Berito, oración final. Amén. Padre, gracias por tu palabra. No es un simple consejo, sino vida. Espíritu Santo, ayúdanos a no domesticar las escrituras, sino a ser transformados por ellas. Que en lo crudo encontremos tu rostro, en lo duro tu fortaleza y en lo seguro nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén, amén. y amén. Que la palabra viva, escuche el pensamiento final. Que la palabra viva y el espíritu que la respira nos transforme. Que esta palabra no sea solo un mensaje, sino un encuentro con Dios que es fiel. ¡Viva el Ecuador! Libre del ateísmo socialista. ¡Viva el Ecuador! Libre del satánico correísmo. ¡Viva el Ecuador! Libre del crimen y la narcopolítica. Y recuerda que Jesús sí te ama y Jesús viene pronto. la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo reposen sobre sus vidas desde este momento, toda la semana, y nunca se les olvide que son hijos e hijas de Dios. Nos vemos la próxima. Bye.